Bueno, queridos hermanos y hermanas, me alegra mucho verles en nuestra última clase que tenemos sobre Introducción al Nuevo Testamento. Bendigo a Dios porque hemos podido llegar al final de esta cursada haciendo breves reflexiones, pequeñas introducciones a todo lo que representa el mundo fascinante que envuelve o que rodea a los escritos nuevo testamentarios. La verdad que sigue siendo fascinante su estudio, su aprendizaje, sigue siendo revelador para la vida del cristiano, eh, la práctica cristiana. Nosotros tenemos como herencia la Iglesia de Dios Séptimo Día, hablando en específico, esta experiencia que tuvieron las primeras comunidades de fe del primer siglo, que se vieron envueltas en la conformación y constitución de este legajo de libros. Y creo, no sé ustedes hermanos si lo pueden sentir, si lo pueden percibir, ojalá y sí, cómo las realidades, cómo las expectativas, cómo los anhelos no difieren entre la iglesia del primer siglo y la iglesia del siglo XXI a la que nosotros pertenecemos. No difiere. De hecho, cada vez que educamos a la iglesia, la educamos o la enseñamos con base a los principios que fueron enseñados los Filipos, los filipenses, los colosenses, los tesalonicenses, ¿no? Y eso nos hace muy cercanos. También nos damos cuenta que estos escritos tienen que ver mucho con la práctica de fe y de convivencia, que era uno de los grandes problemas que existieron en la antigüedad, la convivencia. La comunión ha sido uno de los factores más decisivos para la fe, porque el hecho de no mantenernos en comunión no nos permite cultivar la fe. La fe, hermanos, se mantiene, se sostiene y se fortalece en la comunión. Y vemos entonces que las primeras comunidades cristianas estaban sumergidas en diversos temas, en diversas situaciones que ponían en riesgo pues su unidad, su comunión. Eh, un caso paradigmático lo es la iglesia de Corinto, ya hemos hablado sobre ella. Y resulta que Pablo le dirige varias cartas a la iglesia de Corinto, varias cartas. Tenemos dos cartas que vienen a ser como un tipo compilación, ¿viste? De algunas cartas que andaban por ahí y que alguien nos hizo el fino favor de incorporarlas. Si nosotros analizamos el contenido de estas dos cartas, nos vamos a dar cuenta que el mensaje que tiene Pablo para Corinto es un mensaje a una iglesia que está profundamente dividida. Y por eso Pablo inicia a los corintios diciendo, ¿está Cristo dividido? ¿Puede acaso estar Cristo dividido? Porque había partidos, ¿no? En la iglesia hubo gente que era del partido de Esteroto, otros de la iglesia se inclinaban más por Mario y otros más, su líder era Alcira. Entonces, la iglesia estaba dividida y ese era un gran problema para la fe, para el amor. Por eso Pablo dice en ese capítulo maravilloso, ¿no? Entonces permanecen eh, la esperanza, la fe y el amor, pero la mayor de ellas es el amor. Entonces, esta iglesia representa características de una falta de comunión interesante. No está alejada de la realidad que a veces vivimos en nuestras iglesias, ¿no? En nuestras comunidades de fe. Hay hermanos que son favoritos de un pastor, ¿no? Ah, es que el pastor fulano de tal y todos somos del pastor, ¿no? O llega otro pastor, no, este no va a ser como el que teníamos porque el que tenemos era el mejor. O al revés, este va a ser el capo porque el otro era un, qué sé yo. Entre la misma iglesia, ¿no? Hay lucha a veces entre los líderes, donde no se sujetan unos a otros, sino compiten. Entonces, entre las líderes de la comisión de mujeres, hay pleitos, hay enojos,
Y lo mismo sucede con la comisión de hombres y de jóvenes y de todos lados, ¿no? Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que es muy interesante ver cómo los escritos de Pablo a los Corintios hoy también rigen hacia nuestras relaciones. Y hoy estaríamos escuchando a Pablo diciendo a través de los sermones, ¿puede estar Cristo dividido? ¿Tenemos que estar divididos en estas situaciones? ¿Quién puede decir yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas? Nadie, ¿no? Todos somos de Cristo. Y creo que este ejemplo que les estoy poniendo nos hace de relieve el acercarnos al pensamiento nuevo testamentario con nuestras realidades. ¿Hay iglesias perfectas? No, no las hay, como no las hubo en el primer siglo. Ustedes pensarían, hermanos, a ver, les hago esta preguntita para que ustedes me ayuden. ¿Ustedes creen que con esas cartas que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Corinto cambió, fue diferente? ¿Fue una iglesia modelo? Después de recibir esas dos cartas que son, bueno, fueron más cartas, pero supongamos que son las dos que tenemos. ¿Ustedes creen que esas dos tremendas piezas de exhortación y de todo lo que hemos leído en Corintio, que es fascinantísimo? Yo estoy ahora en varios temas ahí disperso, pero un tema que ahora he elegido en esta época para cerrar el año tiene que ver con Corinto. No sé por qué, pero tiene que ver con Corinto. Eh, y estoy con otros temas, pero la pregunta es, hermanos, ¿alguien pensaría que después de recibir esas dos tremendas exhortaciones, la iglesia cambió, la iglesia de Corinto? Si me dicen que sí, ayúdenme a saber por qué. ¿Por qué creen que sí cambió? Si me dicen que no, ayúdenme a entender por qué no, después de recibir esas exhortaciones. ¿Alguien quiere compartir brevemente? ¿Creen que cambió la iglesia de Corinto después de que Pablo escribió eso? Sí, Esme. Sin duda yo creo que a quien tuvo el Señor a bien en bendecir para hacer un cambio tuvo que haber cambiado. O sea, muchas veces no escuchamos tanto de la palabra de Dios y sin embargo cuando el Señor ya tiene planeado cambiar nuestro corazón y moldearlo, aun cuando sea breve la prédica, mueve nuestro corazón y transforma nuestras vidas. Sin embargo, habrá quienes por más que escucharon y escucharon, pues se quedaron necios, ¿no? Ese es mi punto de vista. Gracias, gracias, Esme. ¿Alguien quiere más participar? Permiso. Adelante, amigo. Eh, yo por ahí creo que en el momento que habrán recibido de una sí no habrán cambiado, porque creo que por ahí pasa hoy en día también, igual que por ahí con el tiempo después se fueron dando cuenta, pero en el momento quizás no habrán cambiado. Leímos acá, listo, vamos a hacer todos los cambios que Pablo nos dijo, ¿no es cierto? Desde mi punto de vista, creo que habrá sido difícil que ocurriera eso así de una, ¿no es cierto? Gracias. Bueno, ambos tienen razón, diríamos, ¿no? La iglesia de Corinto, hermanos, sí, relativamente mostró cambios, lo vemos en la segunda carta, donde Pablo ya no es tan fuerte como en la primera, ¿no? Este, el tono de Pablo es diferente al de la primera carta, eh, pero por el testimonio que tenemos de los padres apostólicos, principalmente de la primera carta de Clemente a los Corintios, nos damos cuenta que la iglesia de Corinto siguió manteniendo una dinámica diferente, ¿no? Y, y seguían teniendo un problema de comunión. Y la carta que escribe Clemente a la iglesia de Corinto, ¿no? De finales del primer siglo, nos da a entender que había un problema ahí muy grave, que era que
Los líderes jóvenes, ¿no? Los líderes jóvenes de la iglesia habían depuesto a los líderes mayores, a los pastores más ancianos, los habían depuesto de sus puestos, ¿no? De sus lugares. Entonces, había un grave problema porque se hizo una división, un gran cisma en la iglesia, porque unos estaban a favor de que los jóvenes tomaran el liderazgo, tomaran la posta, y había otros que decían que no, que los viejos tenían que seguir. Entonces, pues siempre pudieron los jóvenes sobre los viejos. Y Clemente escribe su primera carta a los Corintios, ¿no? Y les exhorta a guardar la unidad, este, a recordar lo que Pablo años atrás había escrito en sus cartas. Y nos damos cuenta, hermanos, que esta dinámica de la iglesia es una dinámica cambiante, ¿no? Hoy nuestros modelos de iglesia que tenemos son modelos de iglesia que llega alguien y nos dice, no, a ver, paren, tenemos que cambiar y cambiamos. Pero si no cambiamos de raíz, terminamos, ¿no? Volviendo a nuestros antiguos vicios. Traje a colación muy breve este ejemplo para decirles cómo conectamos nuestras vivencias, nuestras experiencias de iglesia, de fe en el siglo XXI, que no son muy diferentes a las que se manifestaron en el siglo primero. Y que eso hace, por encima de todas las cosas, acercarnos al Nuevo Testamento bajo una mirada propia, que de lo que Pablo escribió a los Corintios es vital para nosotros hoy. Hay textos que pueden ser aplicados y hay textos que ya no, ¿no? Hay textos que Pablo, Pedro, Juan o quien sea, Santiago, escribieron específicamente para esa comunidad, pero que esos problemas que a veces eran culturales, pues ya no tienen que ver más con nosotros, ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo, el tema de la cena del Señor. ¿Por qué Pablo reta a los corintios respecto de la cena del Señor? Porque los ricos tomaban primero la cena, cenaban ellos, se llenaban la panza, ¿no? Y después venían los esclavos. Obvio que los esclavos nunca iban a llegar antes que los amos, nunca iban a llegar antes. Entonces Pablo le reta y le dice, espérense, espérense, esperaos unos a otros para llevar a cabo esto, ¿no? Y entonces pueda ser realmente una comunión de unidad del cuerpo de Cristo. Esa situación hoy, culturalmente hablando, ¿aplica a nosotros? No, ya no, porque no hay amos y no hay esclavos, ¿no? Hoy los que llegan tarde a la cena no es porque sean esclavos, sino simplemente por medios fiaquentos que no se organizaron ni nada por el estilo, ¿no? O que se les ocurrió irse de viaje y no estuvieron para la fecha de la cena del Señor. Sin embargo, hay muchas otras cosas que sí tienen que ver con nosotros. Y tomando el caso de la cena del Señor, diríamos, ok, el texto hoy ya no tendríamos que mirarlo a la luz de la esclavitud, al menos aquí en Argentina. Tal vez en los países donde todavía existe la esclavitud, este texto tenga otra relevancia, ¿no? Otra implicación. Pero hoy tomamos la enseñanza espiritual y entonces, ¿qué decimos? La cena del Señor debe darse en comunión, ¿no? Entonces, ahí tomamos la enseñanza de Pablo a los Corintios. Muy bien, entonces, hermanos, yo anhelo con todo mi corazón que de a poquito nos vayamos sumergiendo, de a poquito vayamos haciendo nuestro este texto y no digamos Pablo a los Corintios o Pablo a los Colosenses como si dijera, oh, bueno, Pablo a los Colosenses, los tipos que vivieron hace 2000 años. No, sigue habiendo una enseñanza para nosotros hoy, ¿ok? Bien, vamos a terminar, hermanos, esta clase haciendo un recorrido breve de los textos que nos faltan y nos habíamos quedado, vimos en las cartas católicas, vimos lo que era Hebreo, Santiago, Judas, y ahora tocaría estas 2 cartas. 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 2 cartas.
que sería la primera carta de Pedro. Ujú. Muy bien. La primera carta de Pedro. Esta carta es fascinante, es una carta que se le ha considerado auténtica del apóstol Pedro, que se le ha atribuido específicamente a él. Es una carta que realmente resuma, perdón, de sabor, de esa transformación que el gran apóstol Pedro sufrió en todo su proceso, en toda su metamorfosis de, de, de ese Pedro bronco, brusco, ¿no? Bruto, si se le puede llamar en muy buenos términos, ¿no? Trabancado, a un Pedro que termina eh, siendo un pastor, ¿no? Pedro termina siendo un pastor. Y en esta primera carta encontramos una frase que dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Ahora hay un Pedro que se encarna con los líderes de la iglesia. Y por lo tanto constituye una carta pastoral. Si ustedes leen, hermanos, la carta de Pedro es una carta pastoral que trata de infundir ánimo a la iglesia que en ese momento pues sufría las persecuciones propias, ¿no? Del Imperio Romano. Es la carta de un hombre que, insisto, eh, brusco o bronco en su formación de pescador, se convierte en un pastor, ¿no? En un pastor donde dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Es una actitud pastoralísima, ¿no? Ahora es un Pedro anciano, ahora es un Pedro transformado, ahora es un Pedro comprometido con el otro, ¿no? Ya no es el Pedro que maldijo al Señor y lo niega, sino que ahora es un Pedro, ¿no? Que dice, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es un es un mensaje que encontramos en esta carta de un hombre profundamente convencido de que no importa lo que pueda pasar, ¿no? No importa la persecución, no importa el padecimiento, ¿no? La muerte, la tortura. Dijo que hayáis padecido un poco de tiempo. Aguántense, decía Pedro, ¿no? Resistan, resistan. Firmes, fortalecidos, perfeccionados, etcétera. Es una carta pastoral. Esta carta, como digo, va dirigida a los pastores de las iglesias, muy cercana a los pastores de las líneas pastorales, de las cartas pastorales, así como Pablo en esto escribe a Timoteo, a Tito. En la primera carta, capítulo 5, versículo 14, que es con la que cierra, dice, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Este es un cierre de un pastor que trata de alentar a sus ovejas, que trata de cuidar a sus ovejas, que trata de que en las ovejas haya dos cosas, haya comunión a través del ósculo santo, ¿no? Haya comunión a través del beso santo, pero también es un hombre que quiere que haya paz, porque el shalom de Dios, hermanos, él lo aprendió. Él era un discípulo muy, ¿no? Todos sabemos, lo que menos sabía era equilibrio en la vida de Pedro, pero Pedro entiende, ¿no? Y Pedro es transformado y mira la paz. También, hermanos y alumnos, la primera carta de Pedro es una carta que establece estos dos términos que son fundamentales para entender el quehacer de la iglesia. Somos extranjeros, fíjense, extranjeros y peregrinos.
Dos términos, hermanos, que quienes hemos salido fuera de nuestra tierra, que hemos dejado nuestras raíces, que estamos lejos de aquello que nos formó, que le dio sentido a nuestra esencia, a nuestra personalidad, y que habitamos en un lugar distante, con una cultura diferente, con modos diferentes, con palabras diferentes, con, digámoslo, liturgias diferentes. ¿Cómo el concepto de ser extranjero en la vida espiritual y principalmente en la vida eclesial es fundamental para Pedro? ¿Y cómo nos constituimos como peregrinos? Fíjense ustedes lo que dice en esta primera carta. Pedro define a los cristianos en este mundo como ciudadanos de otra patria. Esto es interesantísimo, hermanos. Que esa ciudadanía de otra patria es Cristo mismo. Si alguien tiene la oportunidad de ayudarme, por favor, a leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21, 22 y 25, por favor. Primera de Pedro 2, 21, 22 y 25. Sí, a ver, eh, sí, va primero el 11, que Primera de Pedro 2, 11, luego 20, 21, 22 y 25. Amados hermanos, como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. El 20, después era 21. 21, 22 y 25. Y ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Cristo no cometió ni un pecado, ni hubo engaño en su boca. El 25 dice, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora se han vuelto al pastor que cuida sus ovejas, sus vidas. Amén. Gracias, gracias, amigo. O sea, fíjense cómo en este mensaje encontramos primero estos dos textos que dice, estas dos expresiones: amados, os ruego como extranjeros y peregrinos, ¿no? Los cristianos de este mundo no pertenecen, los cristianos de este mundo sí, no pertenecemos a este mundo, sino tenemos una patria diferente, ¿no? Y en esa patria diferente, en ese lugar diferente, es un lugar donde los ciudadanos de ese reino tienen que seguir las pisadas de Jesús, tienen que ser transformados bajo la realidad de Jesús. Por eso dice, para esto, versículo 21, fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Este pasaje fue el que, no sé si ustedes recuerdan, el libro que había comentado en algún momento el pastor Ismael Becerra, este, no recuerdo cómo era el libro, que solamente habían podido subir el primer capítulo, que se encontró, que lo leí, me reimpactó ese libro. ¿Cómo era? ¿Tras sus pisadas? ¿Algo así? ¿Puede ser? No, no me acuerdo. Ahora lo voy a anotar porque ese quiero conseguir. Me fascinó, me cautivó mucho ese primer capítulo. Y, y tan me cautivó que recuerdo que el autor decía que fue inspirado en este versículo de Pedro, donde dice, para que sigáis sus pisadas. El cristiano tiene que seguir las pisadas de Cristo. La pregunta tremenda es, ¿y cuáles son sus pisadas? ¿No? Para que sigáis sus pisadas.
Es decir, la patria en la cual ahora nosotros vivimos es una patria propia de Cristo, ¿no? El cual no hizo pecado, no se halló engaño, pero nosotros sí, según el versículo 25. Nosotros sí éramos ovejas descarriadas, teníamos engaño, teníamos un montón de cosas, ¿no? Pero ahora hemos vuelto a Cristo para que sigáis sus pisadas, al pastor y obispo de vuestras almas. El obispo es el que cuida, ¿no? Por eso es una carta profundamente pastoral. Pero esta carta pastoral nos enfoca a Cristo, ¿no? Y Pedro a las iglesias que están dispersas por todo el Asia Menor les está diciendo, bueno, sigamos las pisadas o sus pisadas. Les recomiendo que busquen el libro porque yo no lo puedo conseguir, pero al menos el primer capítulo me impactó y me dejó muchas ganas de seguir leyéndolo. El tercer punto que encontramos en esta carta, hermanos, es que somos un pueblo sacerdotal. Pedro, como buen judío, entiende el concepto y el título de sacerdote. Siendo extranjeros en el mundo, no perteneciendo a este sistema de vida, a este mundo donde Satanás gobierna, ¿no? Los cristianos somos una raza elegida, un sacerdocio real, una nación consagrada. Especialmente aquellos que se mantienen firmes en la prueba. Recuerden que este es un texto que se escribe en medio de la adversidad. Por eso cuando alguien viva una adversidad en su vida, personal, familiar, de iglesia, es importante leer la primera carta del apóstol Pedro, especialmente para aquellos que se mantienen firmes en la prueba, como mártires o testigos de la nueva humanidad reconciliada que está naciendo en Cristo. Somos una nación diferente, ¿no? Somos ahora un pueblo especial. El sacerdocio nos coloca en el lugar de la intercesión. La iglesia es intercesora del mundo ante el Padre, es intercesora de su hermano, de su prójimo, del Caín, ¿no? Somos intercesores del Caín, de ese que mató a Abel. Nosotros intercedemos porque el sacerdocio, hermanos, representaba no condenar al pecador, sino más bien hacer un acto de redención para que ese pecador pudiese encontrar perdón de sus pecados. Entonces ahora nosotros somos un sacerdocio real, somos una nación consagrada, somos una nueva humanidad que se aparta para Cristo. Nación santa, dice Reina Valera, ¿no? Nación santa. Lo santo, hermanos, tiene dos connotaciones. Santo significa apartado. Significa entonces santo apartado. Pero apartado ¿para qué? Ese es el complemento de la definición. Somos santos porque somos apartados para Dios, pero somos apartados para influir o anunciar o compartir a través de nuestra vida el mensaje de Jesús. Y entonces no hay nada mejor, hermanos, que uno puede cambiar el mundo a partir de su testimonio, aun cuando estemos pasando por las peores dificultades. Bien, en términos generales, estos serían 3 puntos a resaltar cuando querramos encontrarnos a la primera carta del apóstol Pedro en la expresión más importante de lo que representa la vida cristiana. Es fascinante, hermanos. Cuando ustedes lean la carta de Pedro y quieran leerla en algún momento, que no es muy larga, son 5 capítulos, muy cortitos.
traten de leerla a partir de entender los ojos, a través de los ojos de un hombre que ha sido profundamente transformado y que ahora tiene un corazón de pastor impresionante. ¿Ok? Bueno, saltamos ahora a la segunda carta del apóstol Pedro, ¿no? Y esta es una carta discutida. Esta es una carta en donde muchos eruditos consideran o concuerdan que no ha sido escrita por el apóstol, sino por alguno de sus discípulos, como lo sucedió con las cartas paulinas. Bien, ya he explicado hasta la saciedad las diferencias que existen dependiendo de los autores que nosotros consultemos para conocer las razones que nos dan. Ya cuando lleguemos a estas cartas en específico, miraremos las razones que exponen unos y otros, ¿no? Y entonces cada uno determinará con su criterio si considera que esta carta es auténtica de Pedro o es una carta que fue escrita por sus discípulos, pero que tiene la teología petrina, ¿ok? Que tiene la teología petrina. Esta carta tiene como forma, tiene de forma un testamento, es un testamento como tal. Es un mensaje de una persona que está próxima a la muerte, a la muerte. En el capítulo 2, segunda de Pedro, perdón, en el capítulo 1, versículos 14 y 15, dice, sé que muy pronto, según me lo ha dado a conocer nuestro Señor Jesucristo, habré de abandonar este cuerpo mortal. Y precisamente por ello, trabajaré sin descanso para que, después de mi partida, podáis recordar estas enseñanzas en todo momento. Esta es una versión diferente a la que encontramos en nuestras Biblias, que es Reina Valera. Reina Valera dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y ahí empieza a desarrollar los temas que quiere. Los temas, hermanos, van muy de la línea de la carta de Judas, que recuerden que la carta de Judas trae una tradición muy fuerte de parte de Santiago, el hermano del Señor, que tiene que ver con los falsos maestros, ¿no? Y con los falsos profetas, las falsas enseñanzas. Eso lo vamos a ver a partir del capítulo 2. Todo el capítulo 2 es una apología que hace el autor para defender a la iglesia de la infiltración de estos falsos maestros. Esta es una línea muy de Judas, muy de Santiago, ¿no? Las cartas que ya vimos, que se defienden contra los falsos maestros. Y el capítulo 3 tiene un mensaje apocalíptico, ¿no? O de género apocalíptico, que tiene que ver con la venida del día del Señor. No voy a explicar ahora esta situación, pero el día del Señor es una frase muy de los profetas, ¿no? Muy de los profetas. Sofonías es alguien que manifiesta mucho la expresión el día del Señor. Y Malaquías y Zacarías también serán profetas que van a, a relacionar, ¿no? La venida del Mesías, en el caso profético, y la venida de Jesucristo, en el caso cristiano, con el día del Señor. Entonces, es un capítulo muy del género apocalíptico, ¿no? Del género apocalíptico. Por eso se cree que es muy diferente el tono, perdón, las palabras, la temática,
el género que existe entre la primera y la segunda carta, ¿no? Entonces es muy probable que la segunda carta la haya escrito alguien más con otra preparación, con otra formación, que haya transmitido estos conocimientos, ¿no? Y que lo haya hecho al amparo de la figura del gran apóstol Pedro. Son los dos grandes temas que encontramos en esta segunda carta del apóstol, insisto, como es un testamento de la persona que está a punto de morir y les dice, por favor, cuando yo me muera, sigan luchando con esto y no olviden que vendrá el día del Señor, ¿no? El capítulo 3, versículo 9 y versículo 13. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Capítulo 3, versículo 9 y versículo 13. Bueno, lo leo yo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 13 dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, muy pronto, muy típico de la escatología, la carta de Pedro. Bien, entonces, en términos generales, esto es lo que aborda esta carta muy breve atribuida al apóstol Pedro. Luego, hermanos, perdón, y otra cosa que encontramos en esta carta es que va a tener una defensa paulina muy interesante. La segunda carta de Pedro quiere asegurar la tradición de Pablo, cuyos escritos defiende. Según los versículos 15 al 17, dice de la siguiente manera, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, perdón, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Supone, por tanto, que hay cristianos opuestos a Pablo, que pervierten sus cartas en línea gnóstica, ¿no? Hay cristianos que cuestionan a Pablo y lo van a hacer desde el gnosticismo. En contra de ellos, con argumentos tomados del judaísmo, la segunda carta de Pedro defiende a Pablo y le dice al amado hermano Pablo, había una gran estima por parte del autor o de la comunidad a la que él pertenece sobre Pablo, y presenta las cartas paulinas como normativa. Ya desde ahí, ¿no? Se empieza a perfilar lo que nosotros conocemos como el canon de la iglesia. Y por eso dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Pero ya por eso dice, si Pablo nos ha comentado estas cosas, ¿no? Según la sabiduría que se le ha dado, de parte del Señor, bueno, hagámosle caso a Pablo. En esta carta rechaza además a otros autores y escritos, a otros dice que pervirtiendo, ¿no? No sabemos cuántos, dice, entre los cuales hay los cuales los indoctos e inconstantes, es decir, más de uno, eh, tuercen las palabras de Pablo, las pervierten. Y entonces consideran que lo que ellos están haciendo va en contra de la doctrina de la iglesia, que ya en ese momento ya se ha ido estableciendo con el paso de los años. Son cambiantes, pervierten la escritura, que recordemos, hermanos, que las escrituras, este, que habla aquí
el autor de la segunda carta a Pedro son el Antiguo Testamento, porque en aquel tiempo no había escrituras sagradas. Muy bien. Ahora sí, entonces estos serían los tres elementos que encontraríamos de esta carta muy interesante que defiende eh, el mensaje paulino, que en ese momento ya estaba muy instalado en todas las iglesias. Bien, luego, hermanos, pasamos al conjunto de las tres cartas juaninas, ¿no? Que es la primera carta de Juan. Aquí cambiamos el tono porque Juan tendrá otra línea, tendrá otro pensamiento. Las tres cartas de Juan han de verse y extenderse en la línea del Evangelio de Juan o de la comunidad del discípulo amado, ¿no? En el caso de que algunas cartas se cree que no fueron escritas por Juan el apóstol, sino por su comunidad, cuyo contexto eclesial y mensaje comparten, ¿no? Tanto el Evangelio de Juan, las tres cartas de Juan, e incluso muchos consideran a Apocalipsis como parte de estas cartas. En efecto, el autor del Evangelio de Juan había escrito su texto hacia el 90-100, a finales del primer siglo, vinculándose siempre a la gran iglesia jerosolimitana, a la iglesia de Jerusalén, representada por Pedro, ¿no? Que tendría que haber sido en Siria, quizás en Asia Menor. Es muy probable que esta comunidad juanina se haya establecido con mayor fuerza en estos territorios. No todos los de la comunidad del discípulo amado aceptaron la propuesta de Juan 21, que recuerden, hermanos, que el prólogo de Juan, capítulo 21, es un prólogo petrino, es un prólogo que tiene que ver con Pedro, porque es un relato que está basado en la figura de Pedro, ¿no? De modo que algunos parecen haber negado pactar con la gran iglesia, la iglesia de la línea de Pedro, ¿no? La línea de Pedro. Y entonces, ¿qué sucedió? Que rechazan la carnalidad de Jesús. Jesús no vivió en carne, ¿no? Y no hizo una comunidad, no hubo un intercambio social entre los suyos. Entonces se empieza a desarrollar dentro de las comunidades juaninas el pensamiento gnóstico, de decir que Jesús no vino en carne, que él fue solamente espíritu, que solamente fue conocimiento, la gnosis, ¿no? Y entonces dicen que cuando Jesús murió en la cruz, muchos empezaron a decir que cuando Jesús murió en la cruz, para algunos solo murió el cuerpo, pero no el espíritu, porque el espíritu es superior al cuerpo, superior al cuerpo. Entonces, el espíritu se salvó y no murió en la cruz. Este tipo de situaciones, ¿no? Empezó a generar una gran división dentro de las comunidades juaninas. Contra ellos, contra este grupo que empieza a decir que Jesús no fue, no fue carnal, diríamos, en el sentido de haber sido revestido de nuestra humanidad, el autor de la primera carta destaca la carne de Jesús y la exigencia del amor mutuo, ¿no? El versículo 1 de Juan dice, estamos ahora en primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, echando por tierra el argumento gnóstico de pensar que Jesús no había venido en carne. Bueno, esto destaca, hermanos, la carne de Jesús, ¿no? Porque él vino, él era hombre, y era Dios, era hombre. También destaca la libertad interior de los creyentes en quienes habita el Espíritu, manteniendo así la identidad
social o carnal de la iglesia. Es decir, que esta vida espiritual que, que tiene, que tuvo Cristo también y que los llevó a relacionarse con los suyos, este factor de relacionamiento que Jesús tiene con los suyos, ahora la iglesia también tiene el mismo relacionamiento en el espíritu y se vuelve comunidad, ¿no? No se vuelve algo separado, porque recuerden que uno de los problemas que tenían los gnósticos era hacer esa distinción, ¿no? Entre aquellos que tenían la gnosis, el gran conocimiento, y aquellos que eran principiantes. Y en el Evangelio de Juan dice, no, nosotros tenemos la misma comunión los unos con los otros, ¿no? Eh, el capítulo 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y la fe, hermanos, para que sea, debe ser comunitaria, debe vivirse en comunidad dentro de la iglesia, ¿no? Dentro de los salvos. Ahí la fe se fortalece, ahí la fe se hace evidente en el testimonio de los cristianos, ¿no? Cuando alguien pasa por una gran tribulación y testifica que su vida está escondida en Cristo y que aún en su dolor mantiene su fe en Jesús, ese es un acto de fe, es un testimonio que fortalece la fe de los demás. Y eso tiene que ver con la primera carta de Juan. Bien, mensaje fundamental. Como dijimos, primero, Jesús de carne, carne de la iglesia. Si Jesús vivió en la carne, en la comunidad, en el interrelacionamiento de los demás, también tiene que hacerlo la iglesia. Algunos miembros de la comunidad del discípulo amado han corrido el riesgo de hacerse gnósticos, a pesar de la confesión de Juan, donde dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Juan 1:14. Se tuvieron esta tentación de volverse gnósticos. Contra ellos escribe el autor de Primera de Juan, insistiendo en la carne, es decir, en la realidad concreta de la historia y la identidad humana y social de Jesús. Jesús fue un hombre que se insertó en la vida de la vida misma. Jesús fue un ser histórico. No fue un espíritu, un fantasmita que andaba por allí dando vueltas. Y por eso Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2 y 3 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ahí le para el alto, ¿no? A estos que estaban proclamando lo contrario. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el que está en contra de Cristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Estas acciones gnósticas para Juan, para el autor de la primera carta de Juan, estas acciones gnósticas son muy propias del anticristo, muy propias. Entonces, Juan le dice a su comunidad que el que confiesa, el que cree que Jesús ha venido en carne, el Espíritu de Dios mora en él. Porque esta realidad de Jesús al mundo no puede ser cuestionada ni puesta en duda. Y por eso se escribe esta excelentísima carta de Juan. Y lo segundo que dijimos tiene que ver con el amor, con la comunidad. Tiene que ver con lo que sostiene el quehacer, la vida, la esencia de la iglesia, el amor. El amor. Desgraciadamente hemos hablado tanto del amor que hemos pervertido su propio uso, su propio conocimiento. La carne de Jesús se hace carne en la iglesia en forma de amor mutuo, es decir, de comunión de vida. Se hace forma de amor mutuo, de amor fraterno.
Quien dice, yo amo a Dios, pero al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Wow, Juan no tiene pelos en la lengua, decimos, ¿no? Juan está profundamente comprometido con el amor fraternal. El que dice yo amo a Dios, pero al mismo tiempo odia a su hermano, y odiar al hermano, hermanos, no es desearle la muerte a alguien como tal. Hay muchas formas de odiar, ¿no? Hay muchas formas de odiar al hermano. Dice, Juan es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve si no es capaz de amar al hermano a quien ve? En fin, este mandamiento nos dejó Cristo, que quien ama a Dios ame también a su hermano. ¿Cuánto bien nos haría, hermano, volver a recuperar este sentido? Nos hemos vuelto tan legalistas, tan fariseos, nos hemos vuelto tan caínes, ¿no? Tan caínes, que me parece que de ahí viene la derivación del término canalla. Nos hemos vuelto tan indiferentes con el otro que, que somos capaces de ser muy piadosos en la iglesia, orar quedito, quedito, ¿viste? Y a veces oramos así que casi ni se escucha, pero somos capaces de gritar para maldecir, para juzgar, para condenar, para hacer piedras de tropiezo, para insultar, para señalar, para inventar chismes, para levantar falsos testimonios. Eso dice Juan, esa es una mentira. Quien vive así es un mentiroso. La mentira es del diablo y no es un hijo de Dios, es un hijo del diablo. Es difícil entender este razonamiento, pero es así, hermanos, es así, es así. Y solo lo vemos en la carta de Juan. Esta insistencia en el amor en clave de iglesia, es decir, en la comunidad social concreta, en la praxis, en la práctica diaria de las comunidades de fe, es signo de encarnación histórica del Evangelio en la comunidad de sus creyentes. Si nosotros hemos querido y deseamos encarnar Evangelio en nuestras comunidades de fe, tenemos que insistir en amarnos. Por eso, si no mal recuerdo es Juan, corríjanme por favor, pero si no mal recuerdo, el Evangelio de Juan es el que dice, en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos, en que podemos amarnos unos a otros. No sé si tengo una sensación de que es en el mismo Evangelio de Juan. Juan capítulo 13, versículo 35. Porque el amor, hermanos, ¿no? Este pensamiento juanino tiene que ver con el amor en práctica, en la praxis. Y aun cuando hay hermanos que son difíciles de amar, tenemos que amarlos, está bien. Tal vez nuestro relacionamiento con ellos no sea tan cercano, pero tampoco es tan lejano como para no ser actos de bondad y generosidad para con ellos. Si tu, si tu enemigo viene y te dice que hagas una acción a favor suyo, pues tenés que hacerlo. Muchos dicen, no, ahora viene mi venganza, ¿no? Ahora yo le voy a demostrar que no es así. Y entonces estamos actuando de una manera carnal, no en el sentido de la carne de que estamos hablando, sino en un sentido del pensamiento paulino. Estamos obrando conforme las obras de la carne, actuando, perdón, conforme a las obras de la carne. Es hermoso, hermano, la carta de Juan y es muy confrontativa. Yo eh, he mirado que la carta de Juan tiene que ver mucho con amar al hermano. Y al menos es 12 veces en la primera carta de Juan, las tengo incluso marcadas en mi Biblia, 12 veces en la carta de Juan, el pensamiento es, debes amar a tu hermano.
12 veces. Porque el amor, hermanos, debe ser real. Ay, yo batallo mucho con eso. O sea, primero batallo conmigo mismo porque en muchas ocasiones he sido desafiado para poner en práctica esto. Hasta ahora creo, gracias a Dios, he podido salir adelante. Tal vez no en todas las ocasiones, pero en la mayoría he podido, ¿no? En las que no me confronta el texto y me dice, a ver, para un poco, eh, vos no sos nadie para vengarte de nadie, ¿no? Ni para desquitarte de nadie. Me confronta mucho, ¿no? Este, pero, pero la verdad a veces veo a muchos hermanos, compañeros que, viste, te ponen el palo en la rueda, hablan a tus espaldas. ¿Y cuál es la reacción que uno tiene? Uno se enoja y uno actúa a veces de manera vengativa con ellos. Entonces, tanto hace mal el que nos pone el palo en la rueda, como nosotros que actuamos de manera no espiritual, no basado en el amor. Somos culpables de igual manera. Ujú. Somos culpables de igual manera. Y bueno, ese entendimiento lo debemos al mensaje que encontramos en la primera carta de Juan. ¿Ok? Bueno, como dicen, mi gran defecto es que termino siempre predicando en mis lecciones, pero eso es algo que es parte de mí, hermanos, así es que ni modo, se aguantan, es lo que hay. Yo no concibo un conocimiento ni bíblico, ni teológico, ni de nada por el estilo, sino lo llevamos a la pastoral, a la práctica, no lo concibo. Si solamente nos vamos a llenar de conocimiento, entonces no tiene razón de ser. Uno aprende pues para vivir esta transformación a través de la pastoral. Bueno, después de haber hecho esta defensa mía, a favor mío, o buen abogado, ex abogado, vamos a ver ahora rápidamente, segunda y tercera de Juan son dos cartitas, dos libritos, diríamos, muy chiquititos, muy chiquititos. Poco hemos predicado sobre eso y voy a confesar algo, hermano, yo no he predicado sobre estas dos cartas y ahora mismo me voy a desafiar y voy a armar un sermón de estas dos cartas. Algo nos tienen que decir. Tiene que ver muy lindo esta carta, la segunda carta de, de Juan, que tiene que ver con no desmayar, no fluctuar. Muy chiquitita la carta. Los grupos enfrentados discuten si Jesús fue un hombre histórico o una simple revelación simbólica de Dios sin realidad humana. Es decir, ya los movimientos gnósticos en este momento en las comunidades juaninas se han infiltrado de una manera muy poderosa, muy fuerte. Entonces se empiezan a discutir, no, Jesús, incluso muchos llegaron a afirmar que Jesús cuando caminaba no dejaba huellas, ¿no? Era como un tipo de levitación, ¿vieron? Esa persona que puede caminar en el aire. Entonces decían, Jesús no tuvo un cuerpo humano, ¿no? No tuvo un cuerpo humano. Jesús simplemente fue una apariencia, ¿no? El famoso movimiento docético, los docetas hablaban de la apariencia de Jesús. Ujú. Entonces, aquí cambia ya el título y resulta que el autor de esta carta es el presbítero o el anciano, depende de la versión que veamos. El presbítero destaca la carne de Jesús, destaca la carne de Jesús. Versículo 7, segunda de Juan 7, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Es una mentira. Entonces el presbítero destaca la carne, la humanidad, el Jesús histórico como una garantía de salvación. Otros, por el contrario, ¿no? Lo niegan. Ujú.
Incluso el versículo 9, segunda de Juan 9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo es el que tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Este era un fenómeno que se estaba dando muy fuerte. O sea, le estaban abriendo la puerta a este tipo de pensamiento. En ese contexto, la misma identidad de Jesús ha vuelto principio de enfrentamiento para sus seguidores. Hay una franca lucha entre saber qué era lo correcto, pero no se conocen más detalles de los opositores contra los que se dirigen estas cartas. Al ser muy chiquitita, estas cartas poco sabemos de quiénes realmente eran los que se oponían al mensaje de Jesús. El autor de la segunda carta, el presbítero, escribe a la señora elegida y a sus hijos, que son sin duda los miembros fieles de la iglesia, y les dice, entre vosotros andan muchos embaucadores que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ellos son el seductor y el anticristo. Estad pues alerta para que no echéis a perder el fruto de vuestro esfuerzo, el que acabo de leer, solo que en otra versión. Y el autor de la tercera carta, ¿no?, igual llamado el presbítero, le escribe a su amigo Gallo, ¿no?, su amigo Gallo, un cristiano fiel, un amigo suyo, que tenía un problema ahí con Diótrefes. Diótrefes, al parecer, hermano, no era un gnóstico. No, el problema que había aquí entre Gallo y Diótrefes no era porque Diótrefes era de la línea gnóstica, sino porque era un líder de la iglesia que se oponía a Gallo. O sea, que se oponía, perdón, no a Gallo, sino que se oponía a Juan, perdón. Entonces, Diótrefes aquí no es básicamente alguien de estos opositores que hemos hablado, sino alguien de la iglesia. El famoso líder ese que no deja que otro líder crezca. Bueno, ese era Diótrefes. Bien, el presbítero le escribe a su amigo Gallo y le dice, estás portándote, querido, como un auténtico creyente al hacer lo que haces por los hermanos, aunque para ti sean forasteros. Ellos son precisamente los que han dado ante la comunidad público testimonio de tu amor. Es una carta que elogia ¿cómo es? Las virtudes de Gallo en contra de las de Diótrefes. Gallo es hospitalario, es amoroso, lo reconocen, y Diótrefes es el que se opone, el que quiere estar siempre en primer lugar, el que quiere estar en todo, el que quiere opinar en todo, el que mete la cuchara en todo. Hay un montón de Diótrefes que conozco, ¿no? Y yo le pido a Dios no ser un Diótrefes. Y que bueno, quiere siempre el aplauso, el reconocimiento y cuidado si no le reconoces en lo que ha hecho, porque entonces ahí sí se complica la situación. Incluso conozco a muchos líderes y hermanos de iglesia que han dejado de ir a la iglesia porque no les reconocieron lo que ellos hicieron. Bueno, muy de la línea de Diótrefes, ¿no? Pero esta tercera de Juan, es interesante el contraste que se hace entre Gallo y Diótrefes. Bueno, también hay un buen testimonio acerca de Demetrio, ¿no? Que ese es otro personaje. Bueno, y es una cartita muy chiquitita. Voy a hacer un sermón sobre esto. Los animo a que quienes predican o quieran dar un tema o algo, a ver si podemos explotar más estas dos pequeñas cartitas. ¿Ok? Bueno, y finalmente, hermanos, vamos a terminar. Perdón, me falta el mensaje fundamental. Ya me estaba queriendo ir para llegar con el último libro, que es Apocalipsis. Bueno, es un poco lo que hemos dicho, ¿no? ¿Cuál es el mensaje fundamental de esta segunda carta? Primero, tiene que ver con la encarnación de Cristo. Los embaucadores, los adversarios de los que habla la segunda de Juan,
parece negar la identidad cristiana, rechazando la encarnación del Señor, es decir, que Él no vino en carne. El autor de la carta los rechaza, los llama diabólicos o seductores y los llama anticristos, de plano. O sea, les dice, he escuchado que algunos dicen eso, que Jesús no vino en la encarnación, por lo tanto son del diablo. Bueno, acá, perdón, ya me había adelantado, que eso era lo que quería decir de Diótrefes. El problema que había en la iglesia, ¿no? Es un problema de eclesial. En tercera de Juan, el presbítero acusa y condena a Diótrefes, ¿no? Que quiere ser el primero. Ahí está la expresión en griego, que eso es lo que significa, y no recibe a los invitados, no es hospitalario, es el típico líder que habla mucho y hace poco o no hace nada en la práctica, ¿no? Este, Sería bueno conocer la opinión de Diótrefes, a quien la carta presenta con rasgos de obispo, de un líder, como dije, ¿no? No es un gnóstico, es un líder de la iglesia, pero tiene estos típicos rasgos que existen en alguien. Así se acusan y disputan el presbítero que escribe y el obispo a quien alude, o sea, hay cierto pique entre ellos dos, ¿no? Ambos defienden la tradición del discípulo amado, porque ambos son líderes de la iglesia, pero de maneras diferentes. El presbítero se sitúa en la línea de Juan, ¿no? Destacando la carne de Jesús, dice a los suyos que no reciban y saluden a otros, pues quien así obra se hace cómplice del mal que está causando, que está en segunda de Juan. Es evidente que la iglesia del Jesús histórico solo puede existir donde se acepta la carne de Jesús. Nosotros somos una iglesia que defiende con vehemencia al Jesús histórico, al Jesús que vino en carne, y que murió en la cruz del Calvario, y al Jesús que es Dios, a quien se le rinde la gloria, el honor y se le rinde culto. Pero este problema existía en Juan. Bueno, sirvió muy bien como un resumen de lo que estaba queriendo decirles. Estos son los mensajes que encierran estas dos cartitas chiquititas, pero con un mensaje poderoso. Y terminamos ahora sí, hermanos, con el Apocalipsis. No voy a hablar del Apocalipsis, quédense tranquilos, ¿no? No, pero solamente quiero decir algunas cosas sobre el Apocalipsis. El motivo central de este libro no es ofrecer unas visiones separadas de la historia humana de este tiempo, no es ofrecer algo que vaya en paralelo a nuestra realidad histórica. Es decir, lo que encontramos en Apocalipsis, hermanos, tiene que ver con la historia de la humanidad, nuestra historia. Pero no va por ese lado de crear un sentimiento ni hollywoodense, ni catastrófico, ni nada por el estilo del libro de Apocalipsis, sino de ayudar a los creyentes, a quienes leen este libro, para que se afiancen en su fe y testimonio en este mismo mundo, en medio de las tribulaciones de la historia. Hace tiempo daba un curso sobre Apocalipsis y una hermana me dijo, Pastor, yo no he leído Apocalipsis. ¿Y por qué no lo ha leído? Le pregunté. Y me dice, es que me da miedo. Me dice, es un libro que me da miedo leer por los símbolos y por las bestias y por los animales y por las copas de la ira y las calamidades y todo eso. Entonces, ella me dijo, no, ¿sabe qué? Yo el Apocalipsis ni ahí que me meto. Otro hermano dijo, yo el Apocalipsis, me gusta leerlo porque me da emoción saber qué dice este libro sobre el futuro, ¿no? Muy típico de aquellos que nos gustan las películas del fin del mundo. Y nada más alejado que la realidad.
no hay nada de verdad en estas afirmaciones que decían nuestros hermanos. Pero reconozco que es parte de lo que nos han inculcado, ¿no? Nosotros crecimos mucho con la idea de que el Apocalipsis nos tenía que decir qué iba a suceder en el futuro, y hoy pasa algo en la historia, ¿no? El Apocalipsis, ¿no? El fin del mundo. Ya, todo se va a terminar. Qué sé yo, un gran meteorito viene y nos va a destruir. La pandemia ya estaba predicha, ya Jesús está a las puertas, ya está, todo se va a acabar, ¿no? Y entonces entramos en una especie de especulación por todos lados. Yo recuerdo que ahora en la pandemia, ¿no? Todo el mundo especulaba, mandaba mensajitos, es el fin del mundo, arrepentite que Jesús ya está a las puertas y demás. Pasó la pandemia y terminaron los mensajitos. Es como decir, bueno, por fin, Jesús ya vino, no va a venir, se tardó, se le olvidó. Hemos sido educados con esa idea, ¿no? De que el Apocalipsis traza como si fuera un mapa la ruta del fin del mundo, y entonces cada vez que vemos un suceso, un terremoto, un maremoto, una explosión, qué sé yo, mil cosas, las decimos, son eventos apocalípticos, y nos coloca en ese plano del miedo, de la zozobra, de muerte, de destrucción. Y si le sumamos un poco, hermanos, a que las películas de Hollywood suman mucho a este morbo, ¿no? Colectivo, pues peor, pues peor, hermanos. Entonces, el Apocalipsis se convierte en un libro en donde la bestia, ¿no? Que es el 666, el anticristo. Yo recuerdo cuando era chico, salió una película del anticristo, que yo de por sí las películas de terror no me gustan, no tolero una película de terror. Nunca fui a ver eso, ¿no? Pero todo el mundo hablaba sobre la película del anticristo, el anticristo. Y son películas, hermanos, que están re alejadas, no son ni bíblicas ni nada por el estilo. El Apocalipsis es todo lo contrario, hermanos. El Apocalipsis es un libro que trae esperanza, que trae consuelo, que trae alegría. Es un libro que tiene mucha música. Hay mucha música en el Apocalipsis, hermanos. Hay muchos cánticos, hay mucho aroma, hay mucho incienso, hay muchos colores, también. Demasiados colores en el Apocalipsis. Hay muchos cantos, hay mucha liturgia, mucha alabanza. El Apocalipsis, hermanos, hay mucho poder, hay mucha autoridad, hay mucha victoria. Es un libro, hermano, realmente que debe leerse en los momentos de tribulación, no todo lo contrario. Cuando uno está tribulado, uno lo que menos quiere es leer algo que le cause terror. Apocalipsis significa revelación, que esa es la palabra, la otra palabra con la que se manifiesta en el libro. Usted puede decir, busque en el libro de Apocalipsis, o puede decir, busque en el libro de Revelación. Cualquiera de las dos formas en que lo digas es correcto. Porque Apocalipsis significa revelación. ¿Qué revela el Apocalipsis? Revelación es una palabra que significa correr el velo, descubrir algo. Es cuando usted, por ejemplo, le dice las famosas catafixias, ¿no? Eh, Te cambio tal cosa por lo que hay detrás de esa cortina. Y uno dice, wow, ¿qué tendrá esta cortina? Puede ser mejor o puede ser peor el premio, ¿no? Y uno dice, ok, listo, le entro, dale. Bueno, le doy eso y dale. Y entonces, ¿cómo sabemos lo que hay detrás de la cortina? Pues corriendo la cortina, ¿no? Desvelando se llama, ¿no? Uno desvela, saca el velo que nos deja ver el premio. Y si el premio es mucho mayor de lo que nosotros perdimos, wow, nuestro sentimiento es de sonrisa, de felicidad, de alegría. Eso es el Apocalipsis. El Apocalipsis, hermanos, es quitar el velo. La pregunta es, si uno quita el velo, ¿qué uno mira? ¿Cuál es nuestro premio? Jesucristo, hermanos. Apocalipsis tiene que leerse en el capítulo 1 y capítulo 2. El capítulo 1, porque el capítulo 2 es eclesial. El capítulo 1 es el que le da sentido a todo el libro. Porque el capítulo 1 habla de Jesucristo, hermanos. Él es la razón del libro. Jesucristo, no la bestia, no el anticristo, no las copas de la ira,
no los dos testigos, no los falsos profetas, no. El protagonista del libro es Jesucristo. Y a Jesucristo se le mira, hermanos, con una figura tan poderosa, ¿no? Tan poderosa, que era vestido de ropas que lo llevaban a sus pies, ceñidos en el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes de bronce bruñido, refulgente como el horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. Ese es el verdadero protagonista del libro de Apocalipsis, el Cristo victorioso, el Cristo vencedor, el Cristo triunfante. ¿Ah? Y entonces todo lo demás, hermanos, es solamente, ¿no? Como un comentario a la obra poderosa de Jesucristo. Y entonces, Apocalipsis se escribe para una iglesia que está en persecución. Y sería masoquista que el autor de Apocalipsis escribiera dándole más tristeza o más miedo a los cristianos que ya de por sí lo tienen por ser perseguidos. Por eso Apocalipsis es un libro que trae profunda esperanza, una esperanza maravillosa, una esperanza que todo esto que está sucediendo, ¿no? Que de la lucha del mal para derrocar el mensaje de Jesús es cierto, es real. Al final, el Cristo glorioso, el Cristo triunfante, ¿no? Vencerá, triunfará. Con este fin, Juan les ofrece una visión general del mundo y de la historia, un testimonio litúrgico poético, porque a través de visiones y cantos sirven para animar a los creyentes. Hay muchas alabanzas, los ancianos, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, la multitud de ángeles, los que fueron comprados con la sangre del cordero, que alaban al Señor de día y de noche, cantos, hay aromas, hay incienso, un incienso suave que permea toda la atmósfera del Apocalipsis, ¿no? Hay un despertar de los sentidos a través del oído con los cantos, de los ojos con todas esas visiones poderosas, con mirar esos relámpagos, esos truenos, el olfato, ¿no? Que tiene que ver con todo el incienso, en fin. Hay un testimonio litúrgico poético y una posición personal donde los lectores pueden asumir el camino liberador de Jesús. Jesús es la única esperanza en medio de la muerte, porque Jesús se levanta como alguien que da vida. De esta forma, el Apocalipsis elabora un drama mesiánico, no para predecir lo que pasará. El Apocalipsis, hermano, no es para decirnos qué sé yo, el 29 de mayo del 2023, ¿no? Va a ser, qué sé yo, va a haber un acontecimiento mundial que va a cambiar el mundo y el Apocalipsis se cumplirá y Cristo vendrá. No, será mi cumpleaños nada más. No sé si Jesús venga en ese día, estaría bueno como regalo de cumpleaños, ¿no es cierto? Pero el Apocalipsis no es como un mapa del tesoro. El Apocalipsis elabora un drama mesiánico, es toda una puesta en escena, llamémoslo de esa manera, ¿no? No para predecir lo que pasará, aunque el texto supone que hay una meta de salvación con la derrota, muerte de los poderes perversos, claro, porque eso va a suceder en el futuro, todo lo que es el diablo, Satanás, sus ángeles, la muerte, etcétera, serán echados en el lago de fuego ardiendo y serán totalmente destruidos, claro que sí, pero no dice lo que va a pasar, sino para iluminar desde Cristo el sentido escatológico del presente de la iglesia, del presente de la iglesia. Es decir, la iglesia camina hacia un futuro. Bueno, ese futuro hacia donde la iglesia camina y que ha caminado durante 2000 años, ¿no? Ese futuro
Es un futuro lleno de esperanza en Cristo Jesús. En este Cristo que el capítulo 1 de Apocalipsis nos presenta como el poderosísimo, ¿no? Por eso dice Juan, cuando le vi, caí como muerto. Obvio, porque la visión, cuando le recorrieron la cortina a Juan y vio semejante expresión de la gloria, del poder de Jesucristo, ¿no es cierto? Obvio, hermanos, que cayó como muerto porque no hay nada ni nadie que pueda resistir la gloria de Jesucristo. Entonces, inmediatamente después del capítulo 1, hermanos, Apocalipsis debe entenderse a la luz del capítulo 2 y capítulo 3 que tienen que ver con las iglesias, con la iglesia. Porque el mensaje de Apocalipsis es un mensaje que se debe vivir al interior de las iglesias. Por eso hay 7 iglesias. 7 es un número simbólico. Ya miraremos en la apocalíptica que los números juegan un papel fundamental. El 7 es un número de perfección. Y son 7 iglesias a las que se les predica en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque en la realidad, en la perfección de la iglesia, debe vivirse el sentido escatológico, el sentido del futuro, mirando a Cristo, teniendo a Cristo como faro, como perspectiva, sabiendo que en esta tribulación de los poderes perversos del mundo serán destruidos y tenemos la esperanza de que algún día esto terminará y entonces descenderá la nueva Jerusalén y morará Dios con los hombres. Eso es esperanza. Y eso a nadie nos tiene que dar miedo. Y eso es el Apocalipsis. Yo los animo, hermanos, a que leamos el Apocalipsis. Sí, es cierto, para leer el Apocalipsis hay que tener ciertas herramientas básicas. Por eso nuestro libro, el estudio de Apocalipsis, lo vamos a tener hasta el tercer año, al final ya casi del tercer año, porque primero tenemos que conocer muchas cosas antes para poder interpretar correctamente el Apocalipsis. El Apocalipsis no puede interpretarse de manera literal. Por si lo hacemos de manera literal, vamos a errar en su interpretación, ¿no? Bueno, les propongo al final de esta clase, y va a quedar acá grabado en el PowerPoint y en la clase, cómo está compuesto este libro. Tiene una estructura literaria muy interesante, ¿no? Que tiene que ver con correspondencias. Ajá, si se dan cuenta, tiene que ver con correspondencias. Bueno, primero tenemos el prólogo, ¿no? Que es el título y el saludo litúrgico de Juan a las 7 iglesias, que representa la Iglesia Universal. Tenemos, inciso A, el Hijo del Hombre. Estas 7 cartas a sendas iglesias. En esta sección sitúa el libro entero en la historia concreta de la iglesia. Ya expliqué, es la realidad escatológica de la salvación está en la iglesia y se corresponde en la A' en la plenitud mesiánica, donde al final sí abre con el Hijo del Hombre y cierra con la Nueva Jerusalén, que es el reino eterno del Cordero con la novia esposa. Ahora se celebran las bodas del Cordero. La Nueva Jerusalén, se celebran las bodas del Cordero. Este Hijo del Hombre que se manifiesta con sus iglesias, que se compromete con sus iglesias, cumple su compromiso de amor y se casa, ¿no? Con su iglesia, la plenitud mesiánica. B, inciso B, el capítulo 4 empieza a hablar sobre el Dios Rey, el gran trono, la adoración que se da al Dios y Padre, el señorío del Creador, se proclama el señorío del Creador, los seres vivientes, los ancianos, cantan la gloria y liturgia, hay alabanza, hay gozo, y la B', ¿no? El juicio de Dios y el milenio, que dice que tras la victoria de Cristo llega el reinado de los justos en este mismo mundo.
hay alabanza, hay victoria, ¿no? Hay gozo que se ve reflejado después de este acto de adoración. El inciso C nos habla sobre el cordero degollado. Aquí vemos que el cordero puede abrir el libro sellado de la historia de Dios y de la humanidad, precisamente porque se ha sacrificado. El cordero, el cordero, hermanos, inmolado, que así dice el texto, ¿no? El cordero inmolado es la imagen de un cordero que ha sido degollado, que se le ha cortado el cuello y que está sangrando. Bueno, eso lo vemos ahí. Y esta imagen del cordero degollado en la C', en el capítulo 19, tiene que ver con el triunfo de Cristo. El cordero es jinete, el caballo blanco que vence con su palabra a todas las bestias, ¿no? Porque él es el único digno de abrir los sellos. Y entonces él vence a las bestias con su palabra, con el poder de su palabra. Triunfo, poder, autoridad. Inciso D, tenemos los 7 o 6 sellos, ¿no? Que al abrirse desatan los poderes de la muerte y se corresponde exactamente con la D', con el juicio que se hace de Babel, llamada la prostituta, que es el símbolo de la economía de Roma, del poder romano, el imperio que se destruye a sí mismo, ¿no? Es correspondiente el juicio o las consecuencias que se da por la injusticia que en ese momento Roma estaba despertando en la persecución contra los cristianos. El inciso E habla sobre las 7 trompetas. Entendamos como juicio de Dios sobre el cosmos, sobre la humanidad, sobre el universo entero, donde emergen los poderes infernales que se corresponden con las 7 copas, ¿no? Que vienen a ser las plagas destructoras para los perversos y la salvación de los elegidos. Hay un interludio, un primer interludio en el inciso F, donde Juan recibe el libro como testimonio y martirio de los enviados de Jesús, y el segundo interludio en la F', el Evangelio eterno, el anuncio del juicio, la caída de Babel y el talión escatológico, que tiene que ver como cierto receso, cierta pausa para hablar sobre estos temas, ¿no? Diferentes temas que se corresponden evidentemente con el Evangelio de Jesús. Aquí tenemos el poder, los poderes que dirigen la historia, ¿no? Que tiene que ver con el dragón y la mujer como figuras primordiales, con las dos bestias que dominan la historia, con la victoria de Miguel sobre los ángeles perversos, que viene a ser como el centro, diríamos, de que estos poderes son los que están presentes, pero que no van a triunfar. No van a triunfar. El que triunfa es Cristo y los suyos, no los poderes que dirigen esta tierra. Entonces se dan cuenta, vamos ahora, lo hice así en correspondencia, pero ahora vamos a hacerlo en inferencia. El Hijo del Hombre, Dios el Rey, el gran trono, el Cordero degollado, los 7 sellos, las 7 trompetas, el primer interludio, los poderes que dirigen la historia. Hay otro interludio entre este capítulo. Se dan otras 7 copas, hay el juicio de Babel, la prostituta, triunfa Cristo, hay el juicio de Dios, se establece el milenio y finalmente hay una plenitud mesiánica, las bodas del Cordero. ¿Quiénes triunfan? Cristo, no los poderes de la historia, sino las bodas del Cordero en la plenitud del reino eterno. De esta forma, el autor de Apocalipsis está planteando lo más maravilloso que es el triunfo de Cristo en literatura apocalíptica. Y termina el libro, hermanos, con la conclusión y llamada, donde resume el tema del prólogo, Cristo, con el título y saludo de Juan, ahora de Jesús a las iglesias. Y entonces se hace el famoso canto al final que dice: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús.
Ven, Señor Jesús, vengo en breve. Cuando alguien está pasando persecución y le dice, vengo en breve, eso alienta, eso fortalece, eso da esperanza. Bueno, hice solamente una probadita muy chiquitita de lo que representa el libro de Apocalipsis, ¿no? Pero ya tendremos oportunidad de charlarlo con mayor claridad. Bien, queridos hermanos y hermanas, queridos alumnos, es así como hemos dado este recorrido muy express, muy de tren bala, en relación al Nuevo Testamento con la diversidad de temáticas, de experiencias, de expresiones, de emociones, de sensaciones, de luchas, de apología, de defensa de la fe, que es la apología. El Nuevo Testamento está rodeado de argumentos que sostienen el corazón del Nuevo Testamento, que es Cristo mismo. Cristo es el motivo de todo el Nuevo Testamento. Apocalipsis, Cristo. Las cartas universales es Cristo en cuanto a la defensa de los falsos maestros que venían a pervertir el mensaje y la obra de Jesús, la muerte y resurrección de Jesús. Las iglesias paulinas es Cristo, porque a través de los valores del reino que Cristo estableció en su mensaje, es como las iglesias tienen que llevarse o manejarse, ¿no? Los evangelios ni se digan, son los relatos de un Cristo que anhela que le conozcamos y que anhela que le adoremos como Dios, ¿no? En fin, el Nuevo Testamento, en resumen, es un conjunto de, de libros, de literatura, que va a establecer la humanidad de Jesús y la divinidad de Jesús. Y cómo esta humanidad y divinidad de Jesús impactarán y han impactado al quehacer de la iglesia hasta que Cristo venga, hasta que se consume todas las cosas. Y de eso trata el Nuevo Testamento. Así es que, hermanos, espero que esta probadita nos lleve a la reflexión de ponerle todo el empeño posible para aprender todo lo que podamos del Nuevo Testamento, para enamorarnos del personaje principal que es Cristo, de proclamarlo con poder y autoridad, de no decir que, ay, qué miedo, no, todo lo contrario, debemos decir que ven, Señor Jesús. Ojalá y ese sea nuestra... Muchos dicen, no, que no venga el Señor porque mi vida todavía no está bien, todavía odio a mi hermano, no, todavía, ay, soy mentiroso, soy esto, soy aquello. No, que no venga el Señor. Yo siempre digo, pues hay que apurarse a cambiar para que Cristo venga pronto. Muy bien, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna reacción? ¿Algo que les venga a la mente de lo que hemos visto en clase o de toda la materia? En el examen, pues ustedes saben que yo guardo silencio. Se desata el apocalipsis en el examen. El último examen, el examen parcial va a hablar sobre el Apocalipsis. Escríbame, por favor, el nombre de los 144,000 señalados. Ah, viste, ahí. Bueno, Abraham Marín, Mario Rodríguez. Acá vamos 6. Dice Esme, no me ayudes, compadre, dice la Esme. Bueno, ¿algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta antes de cerrar ya nuestra clase y nuestra materia? Bueno, si no es así, deseo que Dios les bendiga mucho, hermanos. Que Dios les acompañe. Hoy a la tarde estaré subiendo el último examen, el último parcial, para que tengan tiempo de acordarse de mí antes de irse de vacaciones y demás, ¿ok? ¿Qué otra cosa? No,
nada, ya había explicado cómo iba a calificar mi materia, así es que solamente esperamos este último examen parcial. ¿Ok? Bueno, Dios les bendiga, hermanos, cuídense un montón, lean la Biblia, léanla y léanla despacito, léanla con amor, léanla con ternura, léanla, eh, leámosla, perdón, leámosla con amor, con ternura, con pasión, leamos la escritura respirada, aprendámosla, memoricémonosla. A veces yo fallo en eso porque tengo la idea y a veces se me cruzan los cables, pero la idea es que podamos irla de a poquito, seguir aprendiendo y que la palabra del Señor siga siendo viva y eficaz y que sea una espada de dos filos que traspase nuestra mente y nuestro corazón y nos transforme para ser a la imagen del varón perfecto, Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Padre. Dios les bendiga, hermanos, que tengan linda tarde. Nos vemos el próximo año, Dios mediante. Chao, hermanos.